Permacultura en Galicia. El objetivo final de la agricultura no es la plantación de cultivos, sino el cultivo y la perfección de los seres humanos. Masanobu Fukuoka. Romero en el bosque de alimentos. El romero, Rosmarinus officinalis, es una de las aromáticas imprescindibles en nuestro huerto ecológico o bosque de alimentos por sus múltiples utilidades y beneficios. Es un arbusto leñoso, de abundante hoja de tipo perenne, apreciado para usos culinarios, aromatizantes, ornamentales o en medicina natural. Pero además es una melífera con gran poder de atracción para las abejas, lo que favorece la fertilización y formación de frutos y semillas. Podemos decir, por tanto, que es un notable estimulador en la producción alimentaria y la biodiversidad de nuestro huerto ecológico, y que ayuda a crear un ecosistema sostenible dentro de nuestro bosque de alimentos. El romero es de origen mediterráneo, propio de climas secos y soleados, aunque soporta bastante bien el frío. Requiere riegos moderados y suelos con buen drenaje, evitando los encharcamientos. Se reproduce con facilidad a partir de esquejes. Aunque esta es la mejor manera de cultivarlo, puede hacerse también con semillas. Puede plantarse durante todo el año, y deberemos emplazarlo a pleno sol, donde podrá alcanzar 2 o 3 metros. El romero desarrolla gran cantidad de hojas compuestas y enfrentadas, estrechas y largas, con los bordes enrollados y de color verde oscuro. Las flores, de color violeta azulado pálido, surgen casi siempre de las axilas de las hojas y pueden hacerlo durante todo el año. En los climas más fríos se producirán 2 floraciones, en primavera y en otoño. El romero puede usarse como condimento, infusión, pomada, loción, inhalaciones. Contiene elementos como el alcanfor, ácido cafeico, carnosol o ácido carnosólico y ácido rosmarínico. Y es la planta más rica en ácido ursólico, un potente hepatoprotector. Se le atribuyen propiedades antibacterianas, fungicidas, antisépticas, antiinflamatorias, astringentes, expectorantes, diuréticas, cicatrizantes y carnitivas, entre otras. Por esta razón, además de por su valor culinario, se utiliza también para tratar diversos problemas de salud, como el asma, casos de anemia por su alto contenido de hierro, problemas digestivos, de la piel o de caída del cabello, y para dolores musculares y calambres. También para reducir colesterol, ácido úrico y mejorar la circulación. El romero es una de esas maravillosas plantas de los 1000 usos que no pueden faltar en nuestro huerto ecológico o bosque de alimentos. Será de gran utilidad para nosotros y para el ecosistema.